Me diagnosticaron insomnio hace varios años. Me acostaba en la cama y mi corazón comenzaba a latir con fuerza, mi imaginación se desbordaba haciéndome pensar en cada escenario terrible posible, y sudaba tanto que a veces tenía que ducharme a mitad de la noche. Mi médico me lo explicó comparándolo con alguien que tiene aracnofobia, miedo a las arañas. De la misma forma en que ellos entran en pánico incontrolable al ver una araña, eso mismo me ocurría a mí cuando intentaba dormir. Probé de todo: yoga nocturno, ejercicios de respiración profunda, una nueva cama, medicación, e incluso empecé a depender un poco de narcóticos. Usaba todo lo que tenía a mi alcance para contrarrestar mi miedo irracional a dormir. Déjame ser claro, nunca fui consumidor de drogas, nunca fumé ni bebí, ni tomé pastillas para drogarme, pero cuando empecé a usar medicamentos para poder dormir, supe que algo serio debía hacerse antes de que se saliera de control. Hablé con muchas personas en foros en línea, donde gente como yo podía conectarse y ver que no estábamos solos. Eso ayudaba. Hablar con otros que entienden que el insomnio no es solo ver televisión de noche o quedarse despierto en el teléfono. El insomnio es una condición. Mientras revisaba uno de esos foros de desvelados, buscando a algunos amigos virtuales, me topé con una publicación con un título interesante: "He encontrado la cura para el insomnio". Normalmente, cuando veía algo así, era algún tipo de anuncio patrocinado, usualmente un bot tratando de vendernos pastillas o algo. Pero considerando que la alternativa era acostarme y tener un ataque de pánico, hice clic en la publicación y comencé a leer. El autor original, Op, decía lo siguiente: "He encontrado la cura para el insomnio. He dormido perfectamente todas las noches desde que descargué una app llamada Soundsleep Sleep, creada por una empresa llamada Dream Systems". El Op continuaba describiendo su experiencia con la aplicación y lo rápido que funcionó. Leí varios comentarios de usuarios habituales del foro diciendo que también la habían descargado y estaban ansiosos por probarla. Otros ya hablaban maravillas de sus resultados. Así que también descargué la app. Tengo un altavoz Bluetooth en mi habitación, que normalmente uso para poner música suave mientras limpio o para distraerme del insomnio. Me aseguré de no mirar el reloj, ya que descubrí que hacerlo solo aumentaba mi ansiedad por dormir, lo cual solo me mantenía más despierto. El insomnio es una condición cruel. Abrí la app, que me recibió con una animación suave de un robot caricaturesco metiéndose en la cama. Tenía varias opciones: noches lluviosas, la playa de los sueños, ruido blanco y sonidos relajantes. Siempre me han gustado las tormentas, así que probé noches lluviosas. El volumen era perfecto. No demasiado fuerte como para llamar mi atención, pero lo suficientemente alto para bloquear otros sonidos. Me senté al borde de la cama y estiré la mano para tomar mi medicamento nocturno contra la ansiedad. Los sonidos del viento y la lluvia me envolvieron, y sorprendentemente, ya me sentía cansado. Sin tomar la medicación, me recosté y apoyé la cabeza en la almohada. Como siempre, mi corazón se aceleró, mi cara se calentó y me preparé para el terror que se avecinaba. Inhalé profundamente, conté hasta 5 y exhalé. Un trueno suave recorrió la habitación desde mi altavoz, las hojas crujieron, la lluvia se intensificó un poco. Sentí que mi corazón volvía a la normalidad, mi rostro ya no ardía. Sin atreverme a interrumpir el efecto, cerré los ojos sin siquiera meterme bajo las cobijas, y me dormí al instante. Desperté más descansado de lo que me había sentido en años. Casi salté de la cama. Agarré el teléfono y miré la hora. Las 7 en punto. No tenía idea de cuándo me había dormido, pero fue tarde, y aún así me sentía increíble. Seguí mi día como cualquier otro, solo que estaba feliz, lleno de energía, y para mi sorpresa, la ansiedad general que normalmente me atormentaba ni siquiera apareció. Sinceramente, ya esperaba con ansias la hora de dormir, solo para volver a usar la app. Esa noche, me metí bajo las cobijas, encendí la app y esta vez elegí la playa de los sueños. Las olas comenzaban a estrellarse suavemente. Cerré los ojos, esperando que empezara la oleada de pánico. Cuando no llegó, suspiré aliviado y casi sentí que las lágrimas brotaban. Había sido esclavo del insomnio por años, y ahora, con solo los sonidos para dormir de esta app, me sentía verdaderamente curado. Antes de darme cuenta, ya estaba dormido. A la mañana siguiente, desperté aún más renovado. Vi mi celular. Otra vez, las 7 en punto. Pasé mi rutina diaria con tanta energía que la gente incluso me comentó lo feliz que me veía. Cuando llegó la hora de dormir, usé la app otra vez, esta vez seleccionando ruido blanco. Me acosté sin miedo. Me dormí en segundos. Pero esta vez, cuando desperté, me sentía exhausto, como si hubiera corrido una maratón toda la noche. Me senté con pesadez en la cama. Sin mirar, sabía que eran las 7 de la mañana.
Pasé el día no tan animado como los anteriores, pero aún mejor que antes, cuando no podía dormir nada. Me sentía raro todo el día. Sabía que había dormido, pero era como si hubiera soñado que estaba despierto. Esa noche elegí sonidos relajantes en la app y cerré los ojos. De nuevo, caí dormido rápidamente. Desperté con tanto pánico que pensé que tenía un ataque nocturno, algo común en personas con ansiedad e insomnio. Mis ojos buscaron por la habitación. No sé cómo, pero sentía que algo estaba allí conmigo. Miré de izquierda a derecha, la habitación estaba vacía. Volví a mirar. Ahí estaba agachado al pie de mi cama, con ambas manos sobre las cobijas, como si acabara de salir de debajo de la cama. Lo vi. Su cabello caía sobre su rostro, pero cuando notó que lo estaba mirando, se quedó inmóvil. Ambos estábamos congelados. Quería saltar, gritar, patear, lo intenté, pero mi cuerpo estaba completamente paralizado. Rígido como una tabla, no podía ni siquiera cerrar la mano. Grité por dentro a esa cosa al pie de mi cama. Lo único que podía mover eran mis ojos. La cosa inclinó la cabeza. No emitió sonido, pero sabía que de alguna manera se dio cuenta de que no podía moverme, no podía defenderme. Había oído hablar de la parálisis del sueño. Es ese estado en el que tu cuerpo sigue dormido aunque tu mente haya despertado. Suele durar solo un momento, mientras tu cerebro trata de entender que estás a medio camino entre el sueño y la vigilia. Recordé haber leído que, en ese estado, alucinamos cosas malignas en nuestra habitación, porque cuando entramos en pánico, nuestra mente las manifiesta. Era una alucinación. Mi corazón retumbaba en mi pecho. Concentré toda mi energía en mover solo un dedo. Pensé que si podía mover uno, lo demás seguiría. No sirvió de nada. Estaba atrapado. La cosa lo sabía. Presionó el colchón con ambas manos y arrastró su cuerpo más arriba sobre la cama, su cabello aún ocultando su rostro. Sentí la presión en la cama mientras se acercaba. Ya estaba casi sobre mí. Grité. Grité con todo lo que tenía dentro, pero no salió ni un solo sonido de mi boca cerrada. Sentí su cabello rozar mi rostro. Cerré los ojos con fuerza, y los sonidos de la app llenaron mis oídos. Me volví a dormir instantáneamente. Desperté con un jadeo, me incorporé en la cama y miré a mi alrededor. Nada. Vacío. Solo la luz del sol entrando por la ventana. Exhalé con alivio y seguí con mi día. Esa noche encendí la app nuevamente, seleccioné sonidos relajantes de nuevo, sin razón en particular. Me metí en la cama. Como todas las noches anteriores, me dormí en segundos. Pero el sueño no duró. Desperté de nuevo en pánico. Abrí los ojos y escaneé la habitación. Otra vez, estaba paralizado. La parálisis del sueño me tenía otra vez. Si hubiera podido, estoy seguro de que me habría echado a llorar del miedo. Lentamente, miré hacia el pie de la cama. No estaba allí. La cosa de cabello largo que había salido de debajo de la cama la noche anterior no estaba. Exhalé por la nariz, aliviado, y miré al techo. Estaba sobre mí, aferrado al techo como un lagarto, su cabello largo colgaba a solo unos centímetros de mi cara. Sentí todos mis músculos tensarse. Nunca había querido gritar tanto como en ese momento. Con esa cosa sobre mí, solo podía inhalar y exhalar, incapaz de levantar ni un dedo. Me forcé a respirar más lento. No quería que supiera que estaba despierto. El ritmo de mi respiración se redujo y entonces lo oí. No de la criatura sino del altavoz Bluetooth que reproducía los sonidos relajantes de la app. Sal. Sal, dulce madre, y festínate mientras duerme. La voz era tan tenue que pensé que la estaba imaginando. Sal y alimenta. Como si hubiera estado esperando esa orden, la criatura comenzó a moverse, no su cuerpo, no. Pero pude ver el cabello moviéndose. Al principio miraba al techo, pero poco a poco comenzó a inclinar su cabeza hacia atrás, mirando hacia abajo, hacia mí. Siguió inclinando, más allá de lo que sería humanamente posible. El cabello oscilaba mientras, colgada del techo, se volteaba para mirarme. Ojos blancos. Dientes afilados. Se había torcido tanto que me estaba viendo directamente. Si hubiera podido, habría gritado hasta quedarme sin aire. Pero no podía. Mis ojos se pusieron en blanco y lo único que pude hacer fue volverme a dormir, arrullado por los sonidos relajantes. Desperté a las 7 de la mañana. Me sentía débil, como si hubiera entrenado toda la noche. Cada músculo de mi cuerpo dolía. Me levanté lentamente de la cama y pasé mi día. Nada fuera de lo normal, pero estuve cansado la mayor parte del tiempo. No encendí la app esa noche. Dudé. Pero tenía que saber. Hace unos 30 minutos me levanté de la cama y encendí la app. La escuché por un rato. Empecé a sentirme somnoliento, pero como estaba de pie, podía resistir el sueño. 20 minutos después, escuché una voz. Débil, apenas audible, sobre los sonidos de la tormenta de lluvia. Sal, sal, oh dulce madre, y festínate mientras duerme.
Por favor, déjame entrar, se está poniendo frío. La voz era familiar, solo que más adulta de lo que la recordaba. Muy precisa en los detalles. Lala, por favor. Usar mi viejo apodo también fue un buen toque. Estaba sentada en el suelo junto a la puerta, con los brazos rodeando mis piernas. Por supuesto, esto tenía que pasar justo la semana en que mis padres me dejaron sola. No se habían ido de vacaciones en años. Prácticamente les rogué que se fueran un tiempo. Por su propio bien. Si los llamaba, regresarían de inmediato, pero no creo que eso me hubiera ayudado. Además, no soy idiota. Oí el golpe y no iba a abrir esa puerta. Cuando alguien viene a tu casa, tocan el timbre o golpean un par de veces. La mayoría prefiere ir a lo seguro y solo usan el timbre. Y entonces, uno abre la puerta como de costumbre. Pero nunca, absolutamente nunca, debes abrir la puerta cuando hay solo un golpe. Fue lo primero que nos dijeron cuando nos mudamos a este vecindario hace años. Hay muchos rumores, de gente que desapareció o murió repentinamente después de abrir sus puertas, aunque se supone que todo ocurrió antes de que nosotros viviéramos aquí. Nunca lo creí, ni siquiera de niña. Este pueblo siempre me pareció un poco loco. La mayoría de las personas aquí eran algo excéntricas o raras. Bueno, eso creía, hasta que escuché a mi hermana perdida llamarme después de ese único golpe fuerte en la puerta de entrada. Por favor, vete, susurré. Incluso después de todos estos años, reconocí su voz. Y cuando la oí, me levanté de inmediato, lista para abrir la puerta de par en par. Pero sabía que no era ella. Había mirado por la ventana. No había nadie frente a la puerta. No sé cuánto tiempo pasó hasta que finalmente tomé el teléfono y llamé a Max, que no solo es nuestro vecino, sino uno de mis amigos más cercanos. Está aquí, dije. Sabía que no tenía mucho sentido lo que decía. No sabía cómo explicarlo. ¿Quién? ¿Dónde? Respondió. Ruby. Silencio. ¿Qué? Empezó Max, pero se detuvo. Tocó la puerta. Esa fue suficiente información para él. No abriste, ¿verdad? Negué con la cabeza, aunque claro, él no podía verme. Voy para allá ahora mismo, ¿de acuerdo? No sé cuántos minutos pasaron, pero Ruby ya no me pedía que abriera la puerta. Hey, Lainey, creo que el timbre no funciona, escuché a Max decir. Tal vez lo alteraron. Tragué saliva. ¿Podrías tocar? Hubo silencio por un momento, seguido de un solo golpe fuerte. Cuando no abrí la puerta, la voz de Max comenzó a gritar con fuerza. Abre la maldita puerta. Su voz se volvió cada vez más fuerte hasta alcanzar un tono tan agudo que casi hizo estallar mis tímpanos. No me moví, no hablé. Finalmente, el timbre sonó y la voz desapareció. Me levanté lentamente de la puerta para mirar afuera. Esta vez, sí era él. La última vez que la vi, tuvimos la pelea más grande de nuestras vidas. Estábamos sentados en la sala con té que ya se había enfriado. No suelo hablar de Ruby, pero escuchar su voz hoy realmente me afectó. ¿Y todo por el estúpido Jack? Rodé los ojos. Max sonrió. ¿Un chico? Negué con la cabeza, riendo. Jack era un peluche con forma de calabaza. Nunca le había contado a Max sobre esa pelea, de hecho, nadie excepto mis padres lo sabía. Amaba ese maldito juguete. Lo gané en la feria de Ayowen. Cuando Ruby lo vio, me rogó que se lo diera, lloró durante horas porque no había ganado nada. Incluso cuando mis padres dijeron que le comprarían otro juguete, no se calmó. Quería el mío. Bueno, quería ser como tú. Es algo tierno, asentí. Ruby era un año menor que yo, pero actuaba como si fuéramos gemelas. Se ponía mi ropa, practicaba los mismos deportes, y siempre quería pasar tiempo conmigo y mis amigas. Ahora que lo pienso, era adorable. Pero en ese entonces, lo encontraba insoportable. Suspiré. Durante días, llevé a Jack a todas partes, incluso al baño. Tal vez por pura terquedad, ese peluche se volvió todo para mí. Así que, cuando llegué de la escuela una tarde y vi que Ruby lo había cortado por la mitad, le grité como nunca antes. Ella solo me miró con los ojos llenos de lágrimas. Max puso su mano sobre mi hombro. Vamos, Lainey. Los hermanos pelean, es normal. Yo te vi con ella y eras una hermana mayor increíble. Asentí. Claro que sabía que fue una pelea estúpida entre niñas, pero si pudiera volver atrás le daría todos los juguetes tontos que tenía. Esto fue hace 5 años. Ruby tendría 16 ahora. Mis padres intentaron todo durante años para encontrarla. Creo que la única razón por la que aún vivimos aquí es porque nunca perdieron del todo la esperanza de que regresara algún día. Tal vez ahora lo estaba haciendo. Solo que de otra manera. ¿Crees que estoy perdiendo la cabeza, Max? Levantó una ceja. Creo que la perdiste hace bastante tiempo, bromeó. No, en serio.
¿Crees que es posible que realmente la haya escuchado? Se encogió de hombros. Bueno, escuchaste un golpe. Pero no creo que fuera realmente ella. Max y yo solíamos burlarnos de esas supersticiones. Cuando éramos pequeños, antes de que Ruby desapareciera, una vez jugamos al toca y corre. Después de unas casas, Max decidió tocar una sola vez en la puerta de nuestra vecina, la señora Telsky. Alguien nos vio, y Max recibió la peor charla de su vida por parte de su abuelo. Fue algo realmente grave. A mis padres tampoco les gustó, pero Max estuvo castigado 2 meses, durante los cuales su abuelo le contó toda clase de historias de terror del pueblo. Tampoco creo que fuera ella. Pero sí creo que estaba imitando su voz, o tratando de hacerlo, dije. Por lo que vale, creo que fue muy inteligente no abrir la puerta. Tal vez estamos todos un poco locos, pero más vale prevenir que lamentar, ¿no? Max se ofreció a quedarse a dormir y acepté de inmediato. Inflamos el colchón y vimos películas hasta que lo escuché roncar. Lo bueno de Max es que nunca me sentí incómoda a su lado. Desde niños se quedaba en casa seguido, especialmente después de que Ruby desapareció. Tenerlo ahí ayudaba a combatir el silencio. Mi mente se tranquilizó, y mi cuerpo se volvió más pesado. Los pensamientos reales comenzaron a mezclarse con sueños, me estaba quedando dormida. Y entonces hubo otro golpe. Venía de la puerta principal abajo, pero lo escuché fuerte y claro. Mi corazón comenzó a acelerarse, igual que esa tarde. Max, ¿oíste eso? Susurré, pero no respondió. Lala, está oscuro. Por favor, ven a buscarme, lloró la nueva voz de Ruby desde afuera. Max, por favor, dime que escuchaste eso. Lo miré, pero no se movía. Finalmente reuní el valor para levantarme y encender la luz. Los ojos de mi amigo estaban abiertos de par en par, pero no hablaba. No se movía. Corrí hacia él y traté de sacudirlo, pero todo su cuerpo estaba rígido. Solo sus ojos se movían. Déjame entrar. Gritó la voz desde abajo. Ya no sabía qué hacer. Max estaba claramente despierto, pero parecía que algo lo retenía. Como si tuviera parálisis del sueño, pero con los ojos abiertos. Me están alejando, Lala, por favor ayúdame. No sé qué pasó en ese momento, pero salté y corrí escaleras abajo. Algún tipo de instinto se activó. Tal vez sí era ella. Tal vez podía hacerla volver. Pero si realmente era Ruby, también era ella quien le estaba haciendo eso a Max. Mis manos tocaron el frío picaporte, moviéndose como si estuviera en trance. Tengo a Jack. ¿Lo arreglaron, Lala? Ya no tenemos que pelear. Esas palabras atravesaron mi cuerpo y despertaron algo dentro de mí. Me alejé de la puerta y volví a subir las escaleras, pasando por mi habitación donde Max seguía inmóvil. Pero no me detuve. Fui a la habitación contigua. La vieja habitación de Ruby. Todo seguía igual que cuando ella estaba aquí. Mis padres nunca pudieron cambiar nada. Todo seguía igual. Y Jack seguía colocado en su cama, justo donde lo dejé hace 5 años, después de haberlo cosido de nuevo. Sé que esto puede sonar difícil de creer, pero es exactamente como sugiere el título. Ni más ni menos. Creo que lo más sensato es empezar desde el principio, así que eso haré. En 2012, fui a Las Vegas por un par de semanas para desahogarme un poco, junto con mi liquidación después de que me despidieran. No era una cantidad absurda de dinero, pero era suficiente para divertirme unos días, que era todo lo que quería. Me estaba quedando en un hotel casino, y una mañana me desperté con lo que inicialmente asumí que era otra resaca más. Me sentía con náuseas y un poco aturdido, y me tomó un par de minutos recuperar la sensación normal en brazos y piernas. Era casi como si mi cuerpo hubiera dormido muchísimo tiempo. No pasó mucho antes de que me diera cuenta de que me faltaba un dedo. Mi dedo índice izquierdo, para ser más preciso. Empecé a enloquecer y a entrar en pánico mientras mi visión se tornaba poco a poco en negro, amenazando con hacerme desmayar en cualquier momento. No perdí el conocimiento, pero igual me puse a buscar por toda la habitación mi dedo perdido. Algo que noté rápido fue que no había nada de sangre. Ninguna que pudiera ver, al menos. Claro que podría haber sido simplemente mi yo borracho, drogado y en pánico que no podía ver ni pensar con claridad, pero la investigación lo confirmó después. No se encontró rastro de sangre y tampoco el arma u objeto responsable del acto. Parecía un corte limpio, y la herida había sido de algún modo cauterizada. Para mí, parecía como si el dedo simplemente se hubiera caído. Sé que no tiene ningún sentido, pero eso fue lo primero que pensé. Quiero decir, si un día te despiertas y te falta un dedo, seguro que lo primero que haces es buscarlo, ¿verdad?
Pues eso hice yo. Es parte de ti, parte de tu cuerpo, algo que simplemente no debería desaparecer así. Finalmente pedí ayuda, y decir que fue un completo desastre es quedarse corto. Montones de policías, seguridad del casino y clientes curiosos intentando entender qué demonios pasaba. Yo no sabía qué decir, ni siquiera qué pensar. Me faltaba un maldito dedo y no tenía idea de cómo ni por qué había pasado. A los policías no parecía importarles mucho. Uno insinuó algo así como que debía dinero a un prestamista o a la mafia. Otro dijo, solo es un dedo, deberías estar agradecido. Estaba asqueado más allá de las palabras, pero antes de poder defenderme de esas acusaciones, todos parecían aceptarlas como verdad. Cuando estás en Las Vegas, dijo alguien. Llené montones de papeleo, pero al final no sirvió de nada. No surgieron pistas y me di cuenta de que era inútil insistirles. Después de todo, era Las Vegas, ¿verdad? Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, y mi dedo, por lo que sé, se quedó allí. Amenacé con demandar al hotel, y los encargados terminaron dándome algo de dinero para que me callara. Supongo que tus clientes pierdan partes del cuerpo sin una buena razón sería malo para el negocio. ¿Quién lo diría? Creo que no hace falta decirlo, pero todo el asunto y sus consecuencias fueron una completa mierda. Claro que ahora, en retrospectiva, y sin saber en ese momento que esto se volvería algo habitual, me doy cuenta de que incluso así fue suficiente para casi arruinarme la vida. Sé que era solo un dedo, pero ¿cómo asimilas algo así? Una cosa es tener un accidente extraño o incluso una pelea. Pero no solo no sabía cómo lo había perdido, tampoco sabía por qué, ni quién querría hacerme algo así. ¿Cómo le explicas eso a tus amigos y familia? ¿Cómo empiezas siquiera a comprender algo así? Imagínate despertarte cada mañana y que casi al instante te recuerden que una parte de tu cuerpo ha desaparecido. Si crees que podrías superarlo fácilmente, pues bien por ti. Eres mejor y más fuerte de lo que yo podría ser jamás, pero en mi caso, casi me destruyó. No salí de mi apartamento en meses. No podía pensar ni funcionar normalmente porque la idea de mi dedo perdido siempre estaba en mi mente. Antes estaba unido a mí, y luego desapareció de la noche a la mañana, así que era natural recordarlo todo el tiempo. Cada vez que intentaba agarrar algo, cada vez que miraba mis manos me arruinaba el resto del día. Aún no me había acostumbrado del todo, pero gracias a la terapia estaba a punto de hacer las paces con ello y finalmente seguir adelante con mi vida. Y entonces perdí algo más, exactamente un año después. 2013. Me desperté con una sensación muy familiar, una que había atormentado mis pesadillas y mis episodios de parálisis del sueño durante el último año. Me sentía enfermo y entumecido, con todo mi cuerpo luchando por moverse y despertarse. La sensación volvió poco a poco, seguida del dolor. Grité con todas mis fuerzas, como lo había hecho cientos de veces justo antes de despertar empapado en sudor, pero no era una pesadilla. Mi oreja derecha había desaparecido, en las mismas circunstancias que mi dedo. Sin sangre, sin herramientas, sin nada dejado atrás. No tardé en darme cuenta de que ambos incidentes habían ocurrido el mismo día del mismo mes. Había un patrón. Y, con toda probabilidad, una razón detrás de esta locura, y alguien responsable. Y, aún así, no surgió absolutamente nada otra vez. Absolutamente nada, eso era todo lo que la policía tenía para trabajar, y yo me quedé exactamente igual que el año anterior, salvo que ahora también me faltaba una oreja. La policía sospechó de mi novia de entonces. Ella era enfermera, creo que puedes adivinar en qué circunstancias nos conocimos, pero todo coincidía. Había estado trabajando toda la noche y decenas de miembros del personal del hospital lo confirmaban, así como las cámaras de vigilancia. Aunque al principio me dio algo de apoyo emocional, se fue a los pocos días. No podía culparla. No solo seguía sin haber una explicación lógica del quién, cómo o por qué, sino que alguien había logrado entrar en nuestra casa, cortar una parte de mí y marcharse sin aparentemente forzar la entrada ni dejar evidencia alguna. Eso asustaría a cualquiera y lo haría mudarse a otro estado, tal vez incluso a otro país, cosa que yo mismo intenté en algún momento, pero de eso hablaré después. Y no solo eso, sino que esta no era la primera vez que me pasaba, y ahora todo indicaba que esto se convertiría en un evento anual. Y vaya que así fue. 2014. Probablemente el año más difícil que tuve que vivir, sabiendo que alguien estaba tratando activamente de arruinarme la vida amputando mi cuerpo, poco a poco. Invertí mucho en seguridad y cambiaba las cerraduras cada 2 semanas, pero nunca estaba satisfecho. No era suficiente. Dormía muy poco, sabiendo que cada día que pasaba me acercaba más a esa fecha terrible. Pero ¿y si no? ¿Qué pasaría si decidían venir esa misma noche, o la siguiente? Tal vez la semana que viene, o en 2 meses.
Ya habían hecho conmigo lo que quisieron 2 veces exactamente el mismo día del año, y el mensaje era claro. Podían hacer lo que quisieran, cuando quisieran, y salirse con la suya. Probablemente habría sido inteligente mudarme a otro lugar, pero mi ansiedad dictaba la mayoría de mis decisiones. Ese año casi no hablé con nadie. Eso, sumado a mi aislamiento, no me hizo ningún bien, aunque me proporcionaba una mínima sensación de seguridad. Viví con miedo constante durante los 2 tercios del año. Pensé que se pondría mucho peor al acercarse la fecha inevitable, pero ocurrió lo contrario. Me volví más iracundo, con una nueva sed de sangre creciendo dentro de mí. Alguien me estaba haciendo esto, y si quería seguir haciéndolo, tendría que venir por mí otra vez. Solo que esta vez yo estaría listo. Los estaría esperando. No podían salirse con la suya una tercera vez, y lo más importante, yo no podía permitirme perder nada más. No lo permitiría, pues temía que mi mente y espíritu se quebraran por completo. Conseguí un arma a través de unos pandilleros y me aseguré de saber usarla cuando llegara el momento. Estaba listo para quitar una vida, y considerando todo lo que me había pasado, sabía que probablemente podría salirme con la mía. De hecho, si alguien hubiera golpeado mi puerta ese día, probablemente habría vaciado el cargador entero a través de ella sin pensarlo 2 veces. Solo necesitaba una excusa, la más mínima señal de amenaza, cualquier cosa. Sé que tomé unas pastillas para asegurarme de permanecer despierto y alerta toda la noche, pero mi recuerdo de esa velada se difumina a partir de cierto punto. Pensé que había tomado suficientes precauciones para garantizar que llegaría al día siguiente entero, o, mejor dicho, sin perder más partes de mí, pero me equivocaba. Ese año me quitaron la mano derecha, y eso no fue lo único que hicieron. El arma que había comprado para protegerme, la dejaron sobre mi escritorio completamente desarmada, con cada pieza perfectamente alineada, como si fuera una ilustración sacada de un manual. Habían dejado un mensaje, quizá incluso una advertencia de lo que vendría, cuyo significado creo que no necesito explicarte a estas alturas. Lo único que sabía entonces era que todo estaba lejos de terminar. Vivir como un ermitaño no me había hecho bien, así que tuve que cambiar radicalmente de enfoque si quería cambiar algo. Pasé la mayor parte de 2015 viajando por el país, quedándome en moteles y todo tipo de lugares dudosos. Nunca sabía a dónde iba después, cuando tomaba un taxi o pedía aventón. Me deshice del teléfono y me aseguré de no hacer reservas de ningún tipo. Ya sabes, ese tipo de cosas para no dejar rastro y salir del mapa, o al menos intentarlo. Pensé que eso bastaría para despistar a quien fuera que me perseguía, aunque no tenía idea de los recursos que esa persona podría tener. Por un tiempo, creo que realmente me sentí confiado. Creí que podría sobrevivir el año sin perder más partes de mí. Pero cuando la temida fecha comenzó a acercarse, las dudas y la ansiedad encontraron la manera de paralizarme de nuevo. Y con ello llegó toda la fatiga mental y física acumulada tras casi un año entero viajando. ¿Qué pasaría si todo lo que había hecho no era suficiente? ¿O si había sido inútil desde el principio? Quedaba menos de una semana, y fue entonces cuando decidí hacer algo muy estúpido que probablemente deshizo todo el trabajo que había hecho hasta entonces. Compré una laptop y usé la web profunda para contratar a alguien que me protegiera. Tomaron mi dinero, pero nunca aparecieron. Ese año perdí la lengua. No hice gran cosa en 2016. Me mudaba a un apartamento nuevo cada par de meses, pero más por necesidad que por otra cosa. No tenía sentido moverme tanto como el año anterior, considerando cómo terminó aquello. En cambio, intenté vivir una vida lo más normal posible, pese a todo lo que había perdido y a que mi habla estaba ahora gravemente afectada. Me mantenía mayormente solo. Por fuera, parecía que afrontaba y convivía con mis discapacidades lo mejor que podía, pero no me había rendido. Todos los días pensaba en una forma de detener algo que, a todas luces, parecía inevitable sin importar lo que hiciera. Guardaba todo lo relacionado con este asunto en mi cabeza. Ese era el único lugar en el que estaba seguro de que no podían mirar para descubrir lo que planeaba. Aunque pasé la mayor parte del año pensando en cómo impedir que volviera a suceder, quiero dejar claro que no tenía un gran plan maestro en marcha. Ojalá lo hubiera tenido, pero como seguramente entenderás, no estaba en el mejor estado mental. Perder parte de tu cuerpo cada año hará eso contigo. Todo esto para decir que lo mejor que se me ocurrió fue tomar el vuelo más largo posible ese día en particular. El destino no me importaba. Pensé que no había forma de que alguien pudiera quitarme algo mientras estuviera en el aire, sin ningún lugar al que escapar.
Era imposible, sin importar cuántos escenarios recreara en mi mente. Y si lograba pasar suficientes horas volando, tal vez lo conseguiría, tal vez por una vez podría vivir un año entero sin perder una parte de mí y quizás todo se detendría. Ni siquiera llegué a subir al avión. La seguridad del aeropuerto me encontró inconsciente en un baño, sin mi pie izquierdo. Ahí me rendí por completo. ¿Cómo no hacerlo? Cuando pedí ayuda, me quitaron la lengua. Cuando intenté huir volando, me quitaron el pie, como diciendo que no iría a ninguna parte. Ya no veía sentido en luchar más, y aunque quisiera resistirme, ¿qué podía lograr yo solo? ¿Qué podría esperar conseguir en el estado en que me encontraba, que empeoraba cada año? Nada. No quedaba nada por hacer salvo aceptarlo. Aceptar que volvería a ocurrir, y que no podía hacer nada al respecto. Así que el año pasado no hice nada extraordinario. Fui al cine por la tarde, cené en el restaurante más elegante que encontré sin reserva, y luego me fui directo a casa. No me quedé despierto apuntando un arma a la puerta. No me molesté en dar vueltas de última hora pensando en estrategias que sabía que no llevarían a nada. Simplemente me fui a la cama y me dormí, sabiendo que al día siguiente despertaría siendo menos hombre de lo que era el día anterior. No hice nada, salvo dejar una nota manuscrita junto a mi cama. ¿Por qué? Fue todo lo que decía. ¿Por qué? Era todo lo que necesitaba saber. Pensé que, ya que había aceptado y dejado de luchar, al menos se tomarían la molestia de responderme y decirme por qué me hacían esto. ¿Por qué a mí? Una respuesta era todo lo que quería, y no era mucho pedir, considerando todo lo que ya me habían quitado. Ni siquiera sabía qué esperar si me dejaban una respuesta, porque nada podría justificar lo que me habían hecho. Jamás hice nada a nadie que pudiera merecer este tipo de venganza. No había personas locas en mi vida, ni exnovias vengativas, ninguna. Y si esto fuera un caso de identidad equivocada o venganza mal dirigida, nada de lo perdido podría recuperarse. Lo hecho está, pero necesitaba saberlo. Necesitaba algo en lo que apoyarme, sin importar lo insano o delirante que fuera. Necesitaba saber la razón detrás de este proceso lento que estaba borrando mi existencia de este mundo. Desperté sin un ojo y lo único que obtuve fue la siguiente respuesta, escrita en la misma hoja de papel. ¿Por qué no? Eso nos lleva a hoy. Sé que quizá hubo otras cosas que pude haber hecho, otras acciones que pude haber tomado. Cuando dejaron mi arma completamente desarmada, o incluso cuando respondieron mi nota, podría haber pedido a la policía que buscara huellas dactilares o alguna clase de evidencia, pero ¿crees que pensé que saldría algo de eso? No. No serían tan metódicos y persistentes si no estuvieran seguros de que no los atraparían. Sé que es tonto pensar así, pero en mis entrañas sabía que era inútil. Entiendo que probablemente cometí errores muy estúpidos al principio, pero intenta verlo desde mi perspectiva. Estuve solo durante la mayor parte de estos últimos 6 años, y cada vez que volvía a suceder, funcionaba menos como una persona normal. No tenía a quien pedir ayuda, y aunque lo tuviera, mi paranoia me habría hecho creer lo contrario. Vivía en un estado constante de miedo y aprensión, temiendo que quien fuera responsable de esto pudiera ser literalmente cualquier persona con la que me cruzara si salía a la calle. Por favor, entiende que todo ocurrió como ocurrió por la mala situación en la que me encontraba, tanto física como mentalmente, y que no estoy aquí para pedir tu ayuda. Como dije, ya he hecho las paces con esto, y no pretendo que nadie intente elaborar un plan para detenerlo de una vez por todas. Si has leído todo hasta aquí, eso es más que suficiente y no quiero quitarte más tiempo. Gracias. De verdad. Con esto, solo quiero que alguien sepa que existí. Solo quiero que alguien recuerde que yo también fui alguien alguna vez. Que estuve completo. Que fui una persona. Podría decir mi nombre, incluso mostrar mi cara desfigurada, pero incluso lo que queda de ella puede ser quitado si así lo quieren. Pero no estas palabras. Esto no pueden quitármelo, y no podrán borrarme de la memoria de la gente. Sé que no es mucho, y sé que quizá no viva mucho más en esta forma, pero por ahora es más que suficiente. Sé que quien ha estado recolectando partes de mi cuerpo todos estos años verá esto. Sé que lo leerás. Quizás incluso dejes algún comentario, deseándome suerte o incluso ofreciéndome tu ayuda o tus ideas. Sé que lo harás. Faltan solo 2 días para nuestra próxima cita. Quizás esta vez te muestres ante mí. Quizás me saques de mi miseria de una vez por todas. Lo he considerado muchas veces, pero ya que te has tomado tantas molestias, pensé que bien podría esperar a que termines el trabajo. No querría arruinar tu diversión, y yo también obtengo cierta satisfacción retorcida al saber que siempre tendrás que volver por más. No has terminado todavía, ¿verdad? Y para decirte la verdad, por primera vez estoy realmente emocionado.
Esto es prácticamente lo único que me queda por esperar. Y quién sabe, tal vez yo también tenga una sorpresa preparada para ti. O quizá no. Nos vemos pronto.